Aquí le vamos a ayudar. Existen plantas milenarias que le van a ayudar, vea, al cerebro a tomar mejores decisiones, a pensar mejor y le van a ayudar a manejar el estrés. Estamos con la doctora Erika Salazar Fernández, máster en deterioro cognitivo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Necesitamos que nuestro director de orquesta esté bien. ¿Cómo hacemos, doctora, para que esté al punto? Bueno, mire, ese director de orquesta es muy sensible a ciertas cosas. Y una de ellas, sobre las cuales vamos a estar hablando hoy, es precisamente el estrés. Entonces, hay que considerar que para que nuestro cerebro funcione bien, necesita de ciertos nutrientes, pero también necesita de condiciones que le permitan funcionar bien. Es decir, lo que nosotros le introducimos a nuestro cuerpo que va a funcionar al cerebro es determinante, porque le permite mantener nutrientes, oxigenación y demás. Pero también hay condiciones externas como el estrés o internas, ¿verdad? Porque a veces el estrés lo generamos nosotros mismos, que altera el funcionamiento del cerebro porque afecta directamente la producción de sustancias que hacen que nuestra memoria, que nuestra concentración, que el cerebro se inflame más o menos. El estrés es una condición muy particular a la que todos estamos expuestos, no nos podemos quitar el estrés, pero sí deberíamos tener mecanismos para poder lidiar mejor con el estrés. Entonces, un poco sobre eso va lo que conversamos hoy. ¿Qué puedo yo aportarle a mi organismo, aparte de un estilo de vida que sea saludable, para que estemos mejor? Creo que una cosa importante, Ítalo, es tomar en cuenta que independientemente de cuántas cosas yo adicione, si yo tengo un estilo de vida que no es saludable, no necesariamente va a ser tan funcional, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una vida totalmente sedentaria, consumo, ahora que hablábamos del fumado, alcohol en cantidades, no duermo bien, tengo altos niveles de estrés o tengo enfermedades crónicas y no las estoy controlando, como hipertensión, como diabetes, con problemas con el colesterol y los triglicéridos, pues entonces estos aditivos pueden funcionar, pero no van a ser milagros. Doctora, ¿qué está pasando en el cerebro cuando yo llego a la cocina y digo, a la puchica, ¿qué vine aquí? ¿A qué bajé, hombre? Y usted dice, ay, Dios mío, se me está yendo la caja fuses. Bueno, pues sí, el cerebro funciona de una manera muy integrada. Entonces, esa ida, por así decirlo, de la información puede obedecer al estrés, puede obedecer al proceso normal de envejecimiento, que eso es absolutamente común, que conforme vayan pasando los años, la velocidad de transmisión no sea tan rápida. En el cerebro hay áreas específicas, sobre todo aquí, este es el lóbulo temporal, y por aquí adentro hay una zona que se llama hipocampo, que tiene que ver con recuperar la información. Yo veo algo, tengo que prestarle atención a eso, lo codifico, lo guardo y después tengo que jalar la información. ¿De qué depende de que yo pueda jalar esa información que tengo ahí? Como por ejemplo recordar a qué es a lo que voy a la cocina. Depende de sustancias que están aquí, que favorecen que las neuronas, que son las células que forman toda esta estructura, se comuniquen. Pero si yo tengo, por ejemplo, altos niveles de cortisol, supongamos que yo tengo altos niveles de estrés, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el estrés? Produce neuroinflamación, es decir, hace que haya más inflamación en este tejido. Eso no significa que voy a tener un edema cerebral, pero hay más neuroinflamación. La comunicación entre las neuronas es más difícil, pero además el estrés aumenta la producción de sustancias. Y aquí vamos a hablar de la típica, que es el cortisol. Entonces, esta sustancia favorece o entorpece la comunicación entre las neuronas. Tiene que haber un balance muy adecuado. Altos niveles de estrés, altos niveles de cortisol, mala memoria. Altos niveles de cortisol, mala calidad del sueño. Mala calidad del sueño, mala memoria. Qué cadena, ¿verdad? Todo está, completamente relacionado. Entonces, esa es una de las cosas que pasan, Ítalo. Cuando yo llego a la cocina y no me acuerdo qué es lo que pasó o a qué voy, podría ser porque tengo un enlentecimiento del procesamiento de mi información, que puede ser a causa simplemente del paso de los años. De eso no hay que asustarse, a muchos nos pasa. Podría ser también otros desbalances hormonales, no solo de cortisol, sino también de hormonas importantes en el funcionamiento de ustedes los hombres y de nosotras las mujeres, como por ejemplo estradiol, testosterona, prolactina, y eso hace que nosotros vayamos a tener más dificultades para poder integrar la información. Doctora, vamos a nutrir al director de orquesta con ashwagandha, maca, cúrcuma, ginseng y radiola. Empecemos con la ashwagandha.
Vamos con estos beneficios. Bueno, la ashwagandha, igual que la rodiola, se consideran adaptógenos. Y uno dice, bueno, pero esa palabrita, ¿qué es? ¿Verdad? Un adaptógeno es una sustancia que le permite a nuestro organismo adaptarse mejor a las condiciones de estrés. Entonces, en personas que manejan altos niveles de estrés, que sabemos que por su sintomatología es muy probable que tengan niveles altos de cortisol, los adaptógenos favorecen el metabolismo de estas sustancias y nos permiten tener una respuesta fisiológica más adecuada. Entonces, la ashwagandha es milenaria, se ha utilizado en la medicina ayurvédica durante muchos años, y la ashwagandha actúa sobre áreas del cerebro o sobre receptores del cerebro que tienen que ver con la tranquilidad. Pero además de que ayuda a tranquilizar, disminuye niveles de cortisol. Entonces, ¿por qué esas condiciones me pueden favorecer el funcionamiento del cerebro? Porque si yo tengo una adecuada cantidad de una adecuada regulación del cortisol, por ejemplo, mi memoria va a estar más conservada, voy a tener menos neuroinflamación, voy a enlentecer el proceso de envejecimiento cerebral. Y si aparte de eso, la parte ansiosa, ese comportamiento que es predominantemente agitado en las personas, puede tranquilizarse, yo puedo tener una memoria en mejores condiciones. ¿Qué pasa si tenemos muchísima información simultáneamente? Que no puedo recordar, es un avispero en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que bajemos las revoluciones, por así decirlo, nos permite tener una mayor facilidad para jalar la información, y no solo para jalarla y recordar, sino también para centrarnos, prestar atención y guardar la información, porque a veces no aprendemos por eso. Doctora, a veces la maca se la mandan porque la gente está, ¿verdad?, como con la energía muy baja, pero yo no sabía que ayudaba también al cerebro. Sí, es una ayuda indirecta, por así decirlo, porque la maca tiene efectos muy importantes en el balance hormonal. Entonces, el cortisol es una hormona, por ejemplo, pero en el caso de las mujeres, y aquí tengo que referirme a esto porque definitivamente las mujeres entre los 45 y los 55 años suelen experimentar detrimento de la memoria, y uno dice, ¿pero por qué se me están olvidando las cosas? Muchas veces es porque estamos en procesos donde la producción hormonal desciende, sobre todo estradiol, que es muy importante en el funcionamiento de nuestro cerebro. La maca ayuda a regular la producción hormonal. Entonces, de manera indirecta, por eso te digo que es indirecto, la maca ayuda a regular hormonas, y las hormonas son las que realmente van a venir aquí. En el caso de las mujeres, estradiol es muy importante, pero hay otra que también es importante en ustedes y en nosotras también, pero un poco menos, que es la testosterona. Entonces, a veces podemos encontrar personas muy jóvenes, por ejemplo hombres, que tienen deficiencias de testosterona. Pero no es que tengan una enfermedad, ni es que hay que empezarles a poner testosterona inyectada, es que son personas que tienen altísimos niveles de estrés, son sedentarios, quizá tienen sobrepeso, y eso hace que disminuya la producción de testosterona. Entonces, la maca es una opción muy interesante para que estas personas, sobre todo hombres, puedan estimular su propia producción de testosterona sin tener que utilizar un fármaco. En el mercado hay cápsulas, hay tecitos. ¿En qué momento del día es buena la maca, doctor? Mira, normalmente se consumen en la mañana, y ahí hablas de una cosa que es muy importante, porque hay que saber a qué hora consumir los productos. Algunas personas que toman ashwagandha o ashwagandha, si lo consumen en la mañana, les puede dar sueño. La pucha. ¿Verdad? Porque los relaja, porque tienen más afinidad a los receptores sobre los que actúa esta sustancia. Entonces, se podría tomar más en la noche. La ashwagandha normalmente se puede consumir a cualquier hora del día, pero si queremos lograr un efecto relajante, por ejemplo, en personas que dicen, mire, yo me acuesto y veo para el techo, cuento ovejitas, hago un montón de cosas y no logro dormir. Si no queremos utilizar un fármaco inductor de sueño, la ashwagandha utilizada en la noche antes de acostarse puede ser un excelente aliado. La maca, como activa, como tiende a aumentar producción hormonal, normalmente la tomamos en horas de la mañana. Doctora, cuando hablamos de la reina es la cúrcuma, porque si hablamos del corazón del cáncer siempre recetan uno cúrcuma, la leche dorada, y eso es cierto, también para el cerebro, doctora. Bueno, mira, la cúrcuma tiene un componente que es el que le da ese colorcito, que es la curcumina, y ese es el elemento que ha demostrado
que ha realmente podido verificarse a través de estudios científicos que tiene efectos maravillosos en el sistema nervioso, y es por el efecto antiinflamatorio. La curcumina, que es ese componente activo de la cúrcuma, disminuye los procesos inflamatorios. En general, no significa que yo me tenga que ver hinchada o sentirme hinchado. Muchas veces las dietas que consumimos, los niveles de estrés, la falta de sueño, las deficiencias hormonales aumentan la inflamación, y específicamente neuroinflamación, que se puede expresar como mayor propensión a estar desanimados, más fatiga mental, más enlentecimiento, y la curcumina es un producto que disminuye la neuroinflamación. Entonces, ¿funciona? Sí, sí funciona. Pero entendamos que esos mecanismos de acción de estos productos tienen que ver con algo que estimulan en mi cerebro, disminuyendo, por ejemplo, inflamación, aumentando la producción de sustancias que intervienen ahí. Entonces, no son mágicos, ¿de acuerdo? Sí. Es importante entender eso. Son productos que entonces debería saber en qué dosis utilizarlos, por cuánto tiempo utilizarlos, y en el entendido que pueden potenciarse también dependiendo del estilo de vida que yo tenga. Ahora, en raíz, en polvito, pastilla, ¿cómo hacemos? Porque también necesitamos un medio para que la curcumina nos llegue, ¿verdad? Sí, bueno, mira, esto es cúrcuma, sí. ¿De acuerdo? Eso es cúrcuma. Se puede consumir cúrcuma como tal, pero también existe la curcumina, ¿de acuerdo? Que es la parte activa, el ingrediente activo de la cúrcuma, y que es el que nos puede dar un buen efecto. Ahora, ¿todo ingresa por el estómago? Sin duda. Las dietas que contienen abundante cúrcuma, como decías vos, que la leche dorada, que adicionándolo, que en el fresquito, bueno, todo eso va a tener un efecto positivo en mi salud. ¿De qué depende que use una u otra? De la condición de salud que tengo. Y una cuestión ahí muy importante es, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene gastritis crónica y que tiene que tomar todos los días inhibidor de bomba de protones, medicamentos que son para controlar la gastritis, si yo me tomo ese medicamento y me tomo la cúrcuma, lo voy a absorber, no necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, tomar muy bien, tomar en cuenta que estos productos también deben consumirse en una hora específica y con una separación de tiempo que nos asegure que los vamos a absorber. Doctora, rodiola. La rodiola es interesante también. La rodiola es familia de la ashwagandha. Son primitas, digamos, entra dentro de los productos que son adaptógenos, y se ha visto que también tiene un efecto beneficioso para los procesos de memoria, sobre todo porque se ha asociado a la actividad o al aumento de la actividad de ciertos neurotransmisores, que son las sustancias que permiten la comunicación acá. Rodiola y ashwagandha son, de todos estos que nosotros tenemos aquí, los que más podría yo recomendar para manejo de estrés, ¿de acuerdo? Porque favorecen la regulación del estrés. Una cosa que sí debemos tomar en cuenta, Ítalo, es que en personas que más bien tienen niveles de cortisol muy bajos por estrés crónico, estos productos usados en dosis altas no necesariamente son favorecedores, porque más bien van a bajar más el cortisol. Claro. Entonces, esta es una hormona muy interesante y el estrés juega con ella. Si yo tengo un estrés prolongado, me estoy refiriendo a un estrés de más de 6 meses, 1 año, 3 años, y esto ha venido gastando mi capacidad de producir cortisol, puedo caer en un burnout o en un síndrome de fatiga crónica, me quemo. Entonces, cuando las personas están quemadas, ese es el término que se utiliza, normalmente vamos a encontrar niveles de cortisol muy bajos. Son personas que tienen poca capacidad para reaccionar a situaciones de estrés. La gente dice, mire, qué raro, yo antes en una situación de estrés así reaccionaba, ahora me pasó algo y me paralizo, no sé qué hacer, me quedo ahí. Eso muchas veces es porque hay un cortisol muy bajo. Entonces, el cortisol bajo, si usamos rodiola y ashwagandha, podemos reducirlo todavía más. Entonces, son productos maravillosos, pero siempre deberían tener una guía para que no sean más bien contraproducentes. Doctora, esto se puso de moda, yo no sé, esta es una botellita de ginseng, y le dije, tenga cuidado con esta botellita por su salud, venga, para que... Dice, eso. Esto le levanta, bueno, el ánimo, que es una cuestión, bueno, le molesta el fondo, a ver. Está rica, está dulcito. Bueno, el ginseng se ha usado desde hace muchísimos años. ¿No te gustó? No. Es que es como fuerte, muy dulce, pero como un sabor como oriental raro, no sé.
Como oriental ralo, bueno, es oriental. El ginseng, una de las propiedades que tiene es que aumenta la posibilidad del cerebro para usar oxígeno, es un oxigenador. Por eso se considera también que puede tener efectos en la parte sexual, porque aumenta la disponibilidad de oxígeno, es un vasodilatador y entonces también el funcionamiento sexual en hombres y mujeres podría mejorarse. Eso es lo que se considera, pero la ashwagandha también. En realidad, si usted está balanceado, todo va a funcionar mejor. El ginseng es interesante porque sí tiene buenos estudios que documentan que puede favorecer el aumento en la disponibilidad de oxígeno en el cerebro. Entonces, en personas que tienen condiciones como hipertensión, diabetes, donde sabemos que es probable que el aporte oxigenatorio en cerebro esté empobrecido, este tipo de producto puede ser beneficioso. Ojo, tener en cuenta que muchas veces tienen concentraciones altas de azúcares. Ahora que lo probaste, lo sentiste. Dulce, ¿verdad? Entonces, en personas que son diabéticas, hay que tener cuidado cuando se consume. ¿En qué momento? Porque ahí también uno dice, es que estoy bajo de pilas y se manda el ginseng, ¿verdad? Y no sabe en qué momento. Bueno, normalmente, y ginseng, igual que maca, se consumen más en horas de la mañana, porque si esto produce una estimulación y te va a aumentar el nivel de actividad, y lo consumes en la noche y tenés problemas de sueño, pues te va a empeorar el insomnio, entonces no debe hacerse. Importante tomar en cuenta, Ítalo, que tiene que haber un tiempo de separación entre el consumo de estos suplementos y el consumo de fármacos. Eso es muy importante, porque en nuestra población la mayoría de personas tienen hipertensión, diabetes, o tienen dislipidemia, o tienen problemas tiroideos. Y si usted consume cualquiera de estos productos, a la vez que consumes los fármacos, es probable que esos fármacos no se vayan a absorber. Entonces siempre tiene que haber, al menos, yo recomendaría al menos unas 3 horas de tiempo. Te tomas los medicamentos en la mañana y a la hora de la merienda, a las 9 de la mañana, puedes consumir los suplementos, pero no consumirlos a la misma hora. Así es. Estamos hablando con la doctora Erika Salazar Fernández. Le agradezco mucho y siempre es un honor. Gracias.